Bendiciones, amados. Bueno, como ustedes saben, estamos en ya casi el último escalón, el número 7. A mí me tocó la promesa de serán llamados hijos de Dios. Le prometí a la pastora que no iba a llorar. Bueno, amados, vamos a Mateo 5:9. Mientras ustedes buscan Mateo 5:9, Señor, me encomiendo en tus manos, Señor. Gracias por el privilegio de ser llamada hija, porque yo más que nadie, Señor, cuando estuve tanto tiempo apartada, 18 años, sé el honor, Señor, que es ser llamado, Señor, hijo tuyo. Por eso te doy gracias. Te pido, Señor, que toques los corazones de todos los que escucharán esta palabra, que tú, Espíritu Santo, ministres, que seas tú, Señor, el que hable a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Sermón del Monte es uno de los sermones más famosos y más estudiados a través de la historia. Jesús dio este sermón hace más de 2000 años atrás, y las implicaciones de estas palabras siguen siendo sorprendentemente relevantes, significativas y transformantes. Teólogos han debatido sobre este sermón. Personas importantes y poderosas han mencionado este sermón, como Martin Luther King Jr., el expresidente Obama, y algunos como Gandhi, que dicen haber sido tan influenciado por este sermón para llevar a su país a la independencia a través de un movimiento pacífico. Y si este sermón y estas bienaventuranzas han tomado tanta importancia y valor de personas que no eran discípulos de Jesús, ¿cuánta más importancia y valor debemos darle nosotros, sus discípulos? Porque he encontrado que en estas bienaventuranzas, amados, está la clave, escuche esto, para ser un discípulo perfecto. Así como Moisés subió al monte para recibir de Dios instrucciones de cómo debería vivir el pueblo casi hace 1500 años después, ¿no es cierto? Jesús sube a un monte para darle a su pueblo instrucciones de cómo deben vivir, mostrando en esa escena que ahora las instrucciones eran dadas por Dios mismo, por Jesús, pero esta vez no estarían en una tabla, sino en los corazones de sus discípulos. Y antes de entrar en esta hermosa promesa de ser llamados hijos de Dios, primero quiero hablar de la demanda. Bienaventurados los pacificadores. Y quiero leerles otras versiones. La versión Dios habla hoy dice: dichosos los que trabajan por la paz. La versión Palabra de Dios para Todos dice: afortunados los que se esfuerzan por la paz. Y la Biblia de las Américas dice: bienaventurados los que procuran la paz. Y me gustó mucho la versión en inglés, porque la versión en inglés no dice bienaventurados los que mantienen la paz, sino dice bienaventurados los peacemakers, que se traduce como bienaventurados los que crean o hacen paz. Y esto es importante entender porque, amados, lo que Jesús nos está llamando a hacer es mucho más difícil. Él nos está llamando a solo mantener la paz, pero Él nos está llamando a traer paz a donde no la hay. ¿Y qué es un pacificador? La paz, así como la mansedumbre, es una virtud del espíritu. Es la número 3: amor, gozo, paz. Entonces entendemos que si la paz proviene del Espíritu Santo, esto nos indica que alguien que no ha nacido de nuevo no tiene ni ha experimentado la verdadera paz. Y digo la verdadera paz porque el mundo afuera piensa que la paz es la ausencia de guerra. Piensa que la paz es tener un buen trabajo, tener tus biles pagados. Quizás la paz para ellos es tener relaciones buenas, estables, estar en armonía, y todo eso es bueno, pero eso no es paz. Porque aunque lo podemos ver en Salomón, el hombre más rico del mundo, que tuvo todo a su alcance, aún tuvo un reinado de paz. Pero Salomón, cuando comenzó a alejarse de Dios, comenzó a perder la paz.
Y por eso podemos sentir su alma a través de Eclesiastés tan afligida, vanidad de vanidades. Él entendió que nada de eso le traía paz. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo es el que da la paz y por eso el mundo no puede experimentarla, pero la razón por qué es mucho más profunda. La palabra paz proviene de shalom y la palabra shalom tiene una profundidad tan hermosa. Shalom quiere decir en buena salud o en un buen estado y proviene de la palabra raíz shalom, que se traduce como hacer bien, seguramente pagará, hacer restitución completa o restaurar. El antiguo significado hebreo de shalom era hacer algo completo, no solo en lo que respecta a la restauración práctica de cosas perdidas o robadas, pero con una sensación general de plenitud y plenitud en mente, cuerpo y corazón. Y por eso el mundo no puede tener paz porque ellos no han sido restaurados, no han sido hechos completos. Por eso vemos a tanta gente suicidarse porque sienten un vacío adentro, no están en paz, no están completos. Y muchos no pueden más con ese vacío y tristemente terminan quitándose la vida. Por eso, amados, el Señor nos ha dado instrucciones de bendecir. Hoy en Israel, cuando saludan a alguien o se despiden y dicen shalom, literalmente están diciendo que estés lleno de bienestar o que la salud y la prosperidad estén contigo. Esto es más que solo un saludo. Cuando ellos dicen shalom, están hablando una bendición sobre esa vida, porque shalom es una manifestación de gracia divina. Y les quiero compartir una experiencia que tuve hace 2 semanas. Hace 2 sábados atrás fui a buscar a mis hijos, ¿no es cierto?, en la ciudad de Elizabeth y estoy parada en una intersección en mi carro y veo un mendigo pidiendo dinero. Y mientras comienzo a bajar la ventana del carro para darle el dinero, el Espíritu Santo me dice, bendícelo. Y le dije, que Dios te bendiga. Y en mi mente comencé a orar por él. Amados, ahí pude entender por qué Dios nos está llevando a bendecir. Cuando Jesús manda a los 12, de 2 en 2, a predicar y hace milagros, les dice en Mateo 10, 12 y 13. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora mire cómo dice otra versión. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Hermanos, cuando Dios nos da instrucciones de bendecir a nuestra familia, inconversa, a un vecino, a un extraño, nos está diciendo que cuando lanzamos esa bendición, estamos proclamando paz sobre su vida. En otras palabras, estamos proclamando sobre su vida que reciban restauración, que reciban ser hechos completos. Estamos proclamando a Cristo, el príncipe de paz, sobre sus vidas. Por eso, hermanos, es tan importante seguir las instrucciones, aunque quizás no las entendamos o no tengan sentido al momento, pero seamos obedientes porque Dios sabe por qué Él nos dice las cosas. Y ahí yo pude entender por qué Dios quería que yo bendijera a ese hombre. No solo le estaba deseando que tuviera buena salud o fuera prosperado en lo natural, pero le estaba proclamando que recibiera salud espiritual, que fuera prosperado espiritualmente, que fuera hecho completo. Estaba proclamando salvación sobre su vida. Y eso es ser un pacificador. Por eso es más profundo de solo mantener la paz, porque en sí el mundo no tiene paz para mantener. Nosotros tenemos que traer la paz a ellos y la paz es Jesús, porque solo Él puede hacer al hombre completo, solo Él puede restaurarlo. Y cuando entendí que la paz quiere decir hacer algo completo, pude entender más por qué Jesús sujetó esta demanda de ser pacificadores con la promesa de ser hijos de Dios. Y van a ver. Ahora en este mismo sermón Jesús dice en Mateo 5:48 unas palabras que quizás parecieran imposibles para nosotros.
Sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quizás cuando escuchamos esto pensamos, es imposible ser perfectos, nunca llegaremos ahí aquí, pero amados, cuando pensamos en alguien perfecto, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en alguien que nunca peca, que nunca falla. Pero el Padre mide la perfección diferente a nosotros. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. Y esto no fue una sugerencia, esto fue un mandato que Jesús dio a sus discípulos. Sed perfectos. En griego, la palabra usada aquí es teleios, que quiere decir completo o entero. Piensen ahora en un rompecabezas. Si falta una pieza, no está completo. Pero cuando ponemos todas las piezas, el rompecabezas está completo. Y estas bienaventuranzas son cada una pieza del rompecabezas. Solo cuando llegamos a tenerlas todas, está completo. Y Jesús nos está diciendo, sean completos, como lo es mi Padre. Necesitan todas estas cualidades para ser como mi Padre. Y cuando puedan llegar a este nivel de vivir todas estas bienaventuranzas, serán perfectos. Y aunque hay 9 bienaventuranzas, solo las primeras 7 son demandas que nosotros tenemos que hacer. Las últimas 2 son cosas que nos harán a nosotros. Veamos, la número 1, ser pobres de espíritu. 2, llorar. 3, ser mansos. 4, tener sed y por justicia. 5, ser misericordiosos. 6, ser limpios de corazón. Y 7, ser pacificadores. La 8 trata cuando somos perseguidos por vivir vidas justas, por hacer lo correcto, o sea, cuando somos perseguidos por quienes somos. Y la 9 trata de ser perseguidos por el nombre de Jesús, o sea, cuando somos perseguidos por en quien creemos y seguimos. Ahora, acuerdo a la palabra de Dios, el número 7 significa completo, perfecto y santidad, que me asombró. Entonces, estas 7 primeras bienaventuranzas, Jesús nos dice, los que me quieren seguir, los que son mis discípulos, para ser completos, para ser perfectos, para ser santos, necesitan llevar estas 7 cualidades y no podemos elegir, hermanos, si solo llevamos 2, 4, 5 o aún 6. Necesitamos las 7 cualidades para ser completos, para ser perfectos. Necesitamos las 7 para ser llamados hijos de Dios. Por eso esta promesa es la última en las 7, porque un hijo necesita estas 7 cualidades para ser el reflejo de su padre. Y ahí, amados, pude ver por qué Jesús asoció los pacificadores, la paz, el shalom, algo completo con la bienaventuranza número 7, que significa completo, perfección. Ahí vi por qué Jesús sujetó esta demanda, esta promesa, amados, cuán perfecto es nuestro Dios. Y espero que hayan entendido eso. Ahora, entendemos más porque Dios, amados, nos lleva en un año de consagración, en un año de santidad a estas bienaventuranzas, porque estas bienaventuranzas nos llevan a la santidad, nos llevan a la perfección, nos llevan a ser un discípulo completo. Y cuando hay, amados, una evidencia de estas 7 bienaventuranzas en nuestras vidas, ahí y solo ahí podemos ser llamados hijos de Dios, no como muchos dicen que solo somos, que todos somos hijos de Dios, o profundizo aún más que todo el que se llama cristiano es hijo de Dios. Pero aquí Jesús nos dice que solo los que llevan estas primeras 7 bienaventuranzas pueden ser llamados hijos de Dios. Tiene que haber evidencia de que eres hijo de Dios. Y cuando llegamos a este nivel de plenitud, cuando podemos ser llamados hijos de Dios, no solo la evidencia será estas 7 cualidades en nosotros, pero el resultado de esta será las últimas 2 bienaventuranzas. Cuando vivimos las primeras 7, nos llevará a la número 8, ser perseguidos por cómo vivimos.
Y de ahí la más fuerte, la número 9, ser perseguidos por el nombre de quien amamos, ser perseguidos por el nombre de Jesús. En Mateo 10, verso 34 al 36, Jesús está dándoles instrucciones a los 12 para mandarlos a predicar, y Jesús dice algo que pareciera contradictorio. Dice, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No, he venido a traer paz al mundo, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. ¿Pero acaso Jesús no nos mandó a ser pacificadores? Amados, algunas veces para traer la verdadera paz tenemos que interrumpir la falsa paz. ¿Y qué nos está diciendo aquí Jesús? Hay dos tipos de personas en este mundo, no hay una línea gris, es blanco y negro, es simple. Están los que son del reino de los cielos y están los que son del reino de las tinieblas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y estos dos reinos están en constante guerra. Por eso en Mateo 11:12, Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Escuche esta otra versión que me encantó. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Cuando venimos a Cristo y recibimos su paz, también entramos en una constante guerra con el reino de las tinieblas. Y en ese reino está incluido nuestro hombre viejo. Entonces entramos en una constante guerra que cada día que nos levantamos tenemos que luchar. Una guerra que no cesará hasta que Cristo venga y establezca su reinado de paz. Pero antes que la tierra puede ver la paz, primero comienza con nosotros. Nosotros somos estos pacificadores que traen el reino de Dios aquí a la tierra. Y al traer esa paz a una persona, hará salir a esa persona del reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando usted salió de ese reino de oscuridad? Perturbó la armonía familiar o lo que el inconverso considera paz con su familia. Porque acaso, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y eso hace que quizás un padre se levante contra un hijo, una madre contra su hija o un hermano contra otro hermano. Y esto causa una persecución comenzando desde nuestras mismas familias. ¿Cuántos aquí han sentido el dolor del rechazo de su propia familia? O cuando se burlan y nos dicen religiosos o, oh, tú te crees mejor. Y quizás no nos invitan o quizás no nos llaman, quizás hasta muchas veces la relación se rompe o se daña. Porque cuando entramos al reino de los cielos, comenzamos a ser renovados, cambiados, transformados y comenzamos a vivir estas 7 bienaventuranzas y vemos la consecuencia. Porque el resultado de las primeras 7 son las últimas 2. Escuche esto, qué poderoso. La evidencia que tú estás viviendo las primeras 7 bienaventuranzas para el reino de los cielos es que Dios te llame hijo. Y la evidencia para el mundo que tú estás viviendo las 7 es las últimas 2, que te persigan, que mientan sobre ti, que te rechacen, que te humillen por causa del nombre de Jesús. ¿Acaso, amados, no vemos la insistencia ahora cómo quieren remover el nombre de Jesús de todo lo posible? Por eso van todas las bienaventuranzas conectadas, no puede haber una sin la otra. Si no estamos experimentando algún tipo, forma de persecución en nuestras vidas, sea por familia, por amigos, por el trabajo o aún en las redes sociales, entonces tenemos que examinarnos, porque la persecución es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y si son 9 bienaventuranzas, a mí que me gusta la numerología, busqué el significado del número 9 y mire qué hermoso, amados, es esto.
El número 9 se usa en las escrituras para establecer al hombre o a la mujer que está completo en la gracia de Dios, en la plenitud del poder de Dios. Este hombre ha sido perfeccionado y preparado para ser un vaso de honor al ser divinamente completado por Dios. Gloria a Dios, amados, qué hermoso. Y por eso, amados, estas bienaventuranzas nos llevan a la perfección. Y yo sé, amados, que mi tema no es la persecución, pero amados, no quiero dejar de decirles lo que el Espíritu me ministraba cuando escribía este mensaje, porque, amados, cuando veía estas bienaventuranzas y veía cómo iban en una escalera, una más fuerte que la otra, veía el hermoso orden de Jesús, cómo Él las lleva, porque una lleva a la otra, porque suben de nivel de dificultad. El primer paso es ser pobres de espíritu, porque esto requiere humillarte ante Dios. Este es el primer paso, es cuando nos humillamos y reconocemos nuestra condición, reconocemos cuán pequeños somos y cuán pobres somos sin Él. Y cuando vivimos esto, nos lleva a llorar, llorar por nuestra condición, llorar cuando entendemos que el mundo está igual a como estábamos nosotros. Y cuando nos humillamos y lloramos, podemos entender cuán importante es ser manso, cuán importante es someternos a la voluntad de Dios y poder responder en amor, poder demostrarle al mundo un testimonio vivo de Jesús. Y cuando aprendemos a vivir en sumisión, a vivir en obediencia y somos mansos, eso nos hace tener hambre y sed de justicia. Queremos vivir justamente, queremos hacer lo correcto. Y cuando vivimos en obediencia, el Señor nos da más y nos lleva a tener más hambre y más sed de Él. Y cuando aprendemos a vivir justamente, es cuando más vemos las injusticias y cuando más queremos vivir justamente. Y cuando vemos tanta injusticia en el mundo, eso nos lleva a ser diferente a un mundo injusto y podemos demostrar misericordia. Podemos dar de lo que se nos impartió, podemos perdonar más fácil, podemos interceder por un mundo enemigo e injusto. Y cuando podemos perdonar, cuando podemos amar a nuestros enemigos, llegamos a tener un corazón limpio, un corazón sin impurezas, sin manchas, sin arrugas. Llegamos a la santidad. Y cuando podemos alcanzar ese corazón limpio, esa santidad, Dios imparte en ese corazón que ahora está vacío de sí mismo, de impurezas. Ahí Dios puede impartir su unción, su revelación, para que tú ahora puedas ser ese pacificador, porque cuando tienes el corazón limpio, ahí Dios te puede usar con poder para que el mismo proceso que fue hecho contigo, tú lo puedas impartir a otros, para que así como tú fuiste hecho completo, tú puedas ser partícipe de ser el que ayudó a otro a llegar a esa perfección. Y te vuelves en ese pacificador y comienzas a sacar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando tú comienzas a establecer el reino de Dios aquí en la tierra como ese pacificador, eso te llevará a vivir una vida justa, una vida correcta. Eso te llevará a exaltar el nombre de Jesús y vendrá guerra. Se levantarán contra ti. Vendrá la persecución, vendrán los insultos, el vituperio. Y ahí, amados, el Espíritu me ministraba que toda nuestra vida cristiana, de que entramos en este reino, ha sido una preparación. Hermanos, cuando el Señor te llamó y te eligió, Él te llamó para vivir en este tiempo específico, en un tiempo donde nunca antes veríamos la apostasía llegar a niveles espantosos en la iglesia. Y veremos leyes levantarse contra el nombre de Jesús como nunca antes. Vamos a ver leyes, hermanos, que violan nuestras libertades. Vamos a ver leyes que quieren censurarnos. Y por eso, amados, todo este tiempo el Espíritu Santo nos está preparando para lo que viene con estas bienaventuranzas, porque las últimas dos bienaventuranzas son también una advertencia, porque no dice por si son perseguidos, dice cuando seamos perseguidos. La persecución, hermanos, es inevitable. Solo no sabemos el nivel que a cada uno le tocará. Entonces, si solo podemos llegar a este nivel de perfección, podremos sobrellevar cualquier persecución que venga a nuestras vidas.
Hermanos, lo que vemos ahora no es nada con lo que viene. Si ahora creemos que somos perseguidos, esto es solo un gustito de lo que viene. Pero toda nuestra vida cristiana, nuestro Padre nos ha estado preparando para poder resistir el tiempo de persecución que viene, porque no todos resistirán. Pero tengo buenas noticias. Somos un campamento y aquí Dios está formando soldados y los soldados son entrenados para poder resistir cualquier situación, para poder aguantar cualquier circunstancia que se nos presente. Por eso, hermanos, nuestro Padre está capacitando y preparando a sus hijos. Y ahí veremos verdaderamente en esos tiempos quién es un hijo de Dios y quién está aparentando o quién se ha disfrazado de ser un hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios escucha la instrucción de su padre y sabe quién es su padre, tiene convicción de su identidad, no puede ser engañado ni persuadido a cambiar. Y cuando pensaba en esta hermosa y poderosa declaración de ser llamados hijos de Dios, pude ver que esta es la única promesa con dualidad. Las primeras 6 todas llevan la demanda y la promesa. Se les promete el reino de los cielos, se les promete consolación, se les promete la tierra, se les promete ser saciados, se les promete misericordia, se les promete ver a Dios. Pero esta es la única que, aunque es una promesa, es también una demanda a la misma vez. Y ser llamados hijos de Dios es un privilegio hermoso, es un honor. Y yo pensaba en alguien famoso, poderoso, y cómo los hijos, por solo ser hijos de alguien famoso, poderoso, las personas los honran y los veneran solo por ser hijos, sin hacer nada. Porque el ser hijo de alguien importante lleva en sí cierto honor, cierto valor. Entonces, ¿cuánto más ser hijos del Rey de Reyes, hermanos, y Señor de señores? Pero a la misma vez, ser llamado un hijo de Dios viene con un peso y una demanda grande. Hoy esta frase, hijo de Dios, ha sido trasquilada y hoy día muchos dicen que todos somos hijos de Dios y sabemos que esto no es verdad, porque aunque Dios creó a todos, hay que ser adoptado por Dios para entrar a su reino, hay que arrepentirse y para ser hijo hay que tomar ese primer paso en la escalera. Y hay otro grupo que dice que con solo decir una oración de fe te vuelves hijo de Dios y no necesitas hacer nada más para mantenerte hijo. Y en parte es verdad, porque cuando nos humillamos ante Dios, Él nos adopta y entramos a la familia de Dios, entramos al reino de los cielos y pasamos de ser enemigos de Dios a sus hijos. Y en la cultura hebrea, al ser llamado hijo, hijo de alguien implicaba que había un heredero. Al ser hijo, naturalmente, toda la herencia del padre pertenecía al hijo. Pero si un hijo traía deshonra a la familia o deshonra a su padre, el padre podía quitarle la herencia y aún condenarlo a la muerte. Esto lo podemos encontrar en varios versos de la palabra, como en Levíticos, Éxodos y Deuteronomio. Entonces nosotros como hijos de Dios hemos recibido la herencia más hermosa, hemos recibido la vida eterna. Pero esto no quiere decir que porque somos hijos se nos es garantizada, como dicen muchos, salvos, siempre salvos. Porque si vivimos una vida que deshonra a Dios, no recibiremos la herencia, últimamente perdiendo la salvación, como el diácono Nicolás que vemos en Hechos, que empezó lleno del Espíritu Santo, pero cuando vamos a Apocalipsis vemos cómo él termina, cuando Jesús le habla a las 7 iglesias y le habla a la iglesia de Pérgamo, termina apostatando de la fe, perdiendo su lugar en el reino de los cielos como hijo. Podemos perder nuestra herencia, podemos perder nuestra posición de hijos si no cuidamos la promesa. La salvación es gratuita, es por fe, no hay obras ni nada que podamos hacer para recibirla, pero para mantenerla es otra cosa. Por eso Filipenses 2
12 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Por eso es una promesa y una demanda en sí. Aunque todos se quieran llamar hijos, no todos actúan como tal. ¿Y qué es ser un hijo de Dios? Primeramente, entendamos que las bienaventuranzas hablan de carácter y ser hijo habla de identidad. Y en los tiempos que vivimos, la identidad es algo que se ha distorsionado. Y en el mundo tú puedes elegir tu identidad, ¿no es cierto? Tú puedes elegir identificarte como un millonario si tú quieres, o identificarte como una madre, o elegir identificarte con el sexo opuesto como algunos hacen hoy, o muchos horriblemente se identifican, amados, con un animal o un objeto. Pero en el reino de Dios, tú no eliges tu identidad se te es otorgada y es una promesa hermosa que se nos ha dado cuando te vuelves hijo de Dios, porque tu identidad habla de cómo tú te distingues de los demás, tu identidad habla de cómo tú te presentas al mundo, tu identidad te habla de cómo ellos te ven, habla de quién te está influenciando. Cuando Dios te da la promesa de ser llamado hijo, te cambia tu identidad. Ya no más te identificarás como un americano, como una madre, como un demócrata, como un pecador. Cuando venimos al reino de Dios, nuestra identidad cambia y nos volvemos hijos de Dios. Por eso, con la identidad de ser hijos de Dios, tenemos que pensar primeramente con la mentalidad del reino de los cielos. Por eso cuando tomamos decisiones no podemos pensar primero como una madre, por ejemplo, y honrar a nuestros hijos primero. O identificarme como un demócrata primero y votar de acuerdo a la mentalidad de un demócrata. O identificarme con mi nacionalidad primero y tomar decisiones que sean mejor para mi país o para mis compatriotas. No, hermanos, cuando nos volvemos hijos de Dios, nuestra identidad cambia a una celestial y ahora todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos tienen que ser influenciados por el reino de los cielos y no por mi identidad antigua. Todas mis decisiones tienen que traer al reino de Dios a esta tierra. Como hijos de Dios, tu identidad tiene que ser influenciada por tu Padre Celestial. Tu identidad como hijo de Dios tiene que marcar diferencia entre el mundo y tú, de que tú eres diferente. Te tiene que distinguir como alguien diferente, como alguien santo, como alguien completo. Y esta promesa de ser llamados hijos de Dios viene acompañada de dos hermosos regalos que forman tu identidad en el reino de Dios. Y son dos regalos y también dos demandas. Y vamos a Mateo 5 para que vean en orden de Dios. Después de dar las bienaventuranzas, nos imparte identidad. Después del carácter, nos imparte identidad. Dice, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve nada más sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús aquí usa dos elementos muy claves, la sal y la luz. Y en los tiempos de Jesús, la sal era uno de los productos más valiosos y les mencionaré algunos usos. La sal era usada como forma de pago, como el dinero. Muchos de los romanos soldados eran pagados en sal porque así de valiosa era. Y de ahí, escuche esto, sale el término salario. Otra forma de que se usaba la sal era para sellar o confirmar un contrato. Si dos personas entraban en un acuerdo, los dos comían sal juntos y esto significaba que estaban de acuerdo con el contrato y quedaba sellado. Otro uso era
para sazonar. En esos tiempos, ¿no es cierto?, no existía el sazón o el adobo, entonces toda comida llevaba sal para darle gusto. Pero la mayor razón para el uso de la sal en los tiempos de Jesús era porque no existían refrigeradores. Entonces, si las personas querían preservar una comida, la empacaban con sal. El número uno uso de la sal era para parar el proceso de la descomposición que lleva al pudrimiento. Cuando una comida se comienza a dañar, se crean bacterias y comienza a apresurar el proceso de descomposición. Pero la sal paraba ese proceso y la preservaba. Y amados, cuando pensaba en la sal y la importancia de ella, pensaba en nosotros y en esta identidad que se nos ha dado. Y cuán hermoso regalo es saber, amados, que nosotros somos la sal de este mundo. Entendí cuánta honra hay en ser sal. Y si Jesús dijo que éramos la sal, era porque él sabía que más que nunca en estos tiempos la sociedad comenzaría a descomponerse. Porque hoy en día vemos cómo los matrimonios se están descomponiendo, los valores, la moralidad, las familias se están descomponiendo, la iglesia, hermanos, se está descomponiendo. Pero tú y yo somos sal. Nosotros somos hijos. Hemos sido dado la gran demanda de ser sal, de ser hijos que traen el reino de los cielos aquí a la tierra, esos preservadores, esos que paran la descomposición en un hogar y lo preservan, o en una familia, o en un matrimonio, o en una iglesia, o en una persona que quiere quitarse la vida. Tú y yo somos la respuesta, somos esos preservadores, por eso no podemos callarnos, por eso no podemos parar de predicar la verdad, por eso tenemos que seguir evangelizando y compartiendo esos cortitos cristianos, porque eso preserva, porque tú y yo somos lo único, hermanos, que está parando que este mundo llegue a la completa pudrición, a la completa muerte. Y cuando meditaba en el poder que tenemos, pensaba en la historia de Abraham, cuando el Señor le dijo que quería destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza a decirle, Señor, pero destruirás a esa ciudad con 50 justos. Y el Señor dice, Abraham, si encontraras solo 50 justos, no la destruiría. Y Abraham sigue, 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y el Señor le dice, Abraham, si yo solo encontrara 10, solo 10 justos, por causa de ellas yo no destruiría. Amados, y pensaba en nosotros, y pensaba en cuántas veces nos quejamos de ser tan poquitos, pero aquí yo veo a más de 10 personas, hermanos, y por el sacrificio de Jesucristo fuimos justificados, somos justos. Tú y yo, aunque seamos pocos, hermanos, tenemos el poder como hijos de Dios, como sal de este mundo, de hacer que este estado, este país, este mundo sea preservado a través de nuestras intercesiones hasta el tiempo que Dios lo permita. Y lo increíble es que los tiempos de Jesús, la sal era natural, no como la de ahora, y era tan potente que, amados, era tan salada que con solo un poquito, sazonaba. Aleluya, amados, el Señor es hermoso, su palabra es hermosa. Y por eso, hermanos, tenemos una responsabilidad como hijos de ser sal. Y Jesús les dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y la sal de hoy, hermanos, no es como la de antes, ¿no es cierto? La de antes era pura, ¿no es cierto? La de ahora tiene químicos y por eso en los tiempos de Jesús, Él les dice que puede perder el sabor. Y amados, ¿usted quiere saber cómo la sal antes podía perder su sabor? Era si se mezclaba con cualquier impureza. Por eso, amados, los limpios de corazón nos lleva a los pacificadores que serán llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios, que son la sal del mundo, necesitan mantenerse santos, con un corazón puro. No pueden mezclarse con el pecado, no pueden comprometer la verdad. Somos la sal y somos la luz. Jesús les dice,
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en los tiempos de Jesús, la mayoría de las ciudades en Israel estaban localizadas en los montes o posiciones elevadas. Esto proporcionaba ventajas defensivas y también era un significado simbólico. Cuando alguien venía viajando de lejos, podía ver a la ciudad de noche, iluminada aún en las noches más oscuras. Las ciudades brillaban en la oscuridad. El forastero, si alguien salía de viajes y se perdía, podía ver la ciudad de lejos. Servía como un punto de que estaba cerca de casa cuando la veías de lejos. Y así Jesús nos da la identidad de ser luz, de traer a los que están en oscuridad a las tinieblas, de las tinieblas al reino de luz. Les dije que la identidad se trata de cómo otros nos ven, y si somos la luz, los demás tienen que ver la luz de Cristo brillar en nosotros más que nunca antes, porque el mundo está casi cubierto de tinieblas, porque la iglesia no ha sabido vivir de acuerdo a su identidad de luz, porque la oscuridad es en sí la ausencia de luz, y muchos hijos de Dios han dejado que su luz se apague. Pero el Señor nos dice, hermanos, levántate y resplandece, porque ya tenemos la luz, porque somos hijos de Dios, del que es la luz del mundo. Y nosotros tenemos que reflejar al Padre como hijos. Y al ser la luz, y al ser la luz y ser como esa ciudad que está expuesta a todos, la ven, significa también que seremos transparentes, que la gente pueda vernos y decir como Jesús dijo de Natanael: ese es un verdadero cristiano, que la luz que mostramos, hermanos, ilumine nuestras buenas obras, un carácter ejemplar, y que demuestre que somos hijos de luz. Se nos ha dado una hermosa promesa de ser llamados hijos de Dios. Y esa promesa comienza aquí en la tierra. Si queremos ser reconocidos como hijos de Dios en el cielo, tenemos que ahora a vivir como hijos de Dios en la tierra. El ser sal, el ser luz, podemos verlo quizás como una demanda fuerte, ¿no es cierto? Como una tarea pesada, pero comencemos a ver las cosas con los ojos de Dios, con el corazón del Padre. Ser hijo es un regalo y es una promesa. Ser sal y luz, hermanos, aunque sí sea difícil, viene con sacrificios, ¿no es cierto? Pero viene con un resultado hermoso, porque mientras seas sal y luz en esta tierra, estarás preservando la vida de alguien, estarás iluminando al perdido, estarás preservando un matrimonio, una familia, estarás iluminando a alguien que está en oscuridad, como tú lo estabas un día. Mientras la iglesia acepte ser hijo y como consecuencia ser sal y luz, la iglesia puede preservar e iluminar este mundo hasta que venga Cristo. No veamos el ser hijo de Dios solamente como un título, velo como un llamado a lo que hace un pacificador, velo como un llamado a restaurar, un llamado a hacer completo a alguien que siente un vacío, velo como un llamado a reconciliar al hombre con Dios, velo como un llamado a sanar, un llamado a consolar, un llamado a preservar, un llamado a iluminar. Por eso, hermanos, somos bienaventurados, porque el fin de todas las bienaventuranzas no es solo para hacerte a ti un discípulo completo, pero es para que cuando tú seas completo puedas llevar a otros a la perfección. Porque, hermano, cuando Dios te llamó solo a ti, no solo te vio a ti, pero vio a todos los que llegarían a través de ti. Y una de las definiciones de bienaventurados es satisfecho. Y amados, no hay mejor satisfacción para un hijo de Dios de saber que hemos alegrado el corazón de nuestro Padre. El corazón del Padre es alegrado cuando los pródigos regresan a casa, cuando los perdidos llegan a la luz. Esto alegra tanto al Padre que hay fiesta en el reino de los cielos cuando solo uno se arrepiente.
Por eso debemos vivir agradecidos por ser hijos. Aprendamos, hermanos, a vivir agradecidos por las cosas intangibles, porque cualquiera puede demostrar gratitud por bendiciones materiales. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos a los atletas, a los cantantes, aún en las redes sociales, a personas darle gracias a Dios por algo material? Pero los hijos de Dios marcan diferencia y saben demostrar gratitud por las cosas que no se ven, las intangibles. Por eso, porque esos son los verdaderos tesoros, como el consuelo, la salvación, la gracia, la misericordia, la paz, el amor de nuestro Padre, el saber que nos llamó para darnos propósito, identidad, el saber que nos llamó para darnos su herencia y tener una relación con Él. Esas son las cosas más importantes que como hijos tenemos que entender para vivir siempre agradecidos. Por si el día de mañana perdiéramos las cosas materiales, no cambiará nuestro sentir porque entenderíamos que Dios no mide cuán bendecido tú eres a través de lo material, pero Él ve cuán bendecido tú eres a través de estas bienaventuranzas. Por eso aprendamos a entender cuán bienaventurados somos para siempre vivir en gratitud. Así nunca nos sentiremos desanimados si Dios no responde una oración aquí en la tierra, porque amados, Él solo está comprometido con nuestra eternidad. Y por eso debemos vivir agradecidos a Él. Por eso debemos vivir siempre sintiéndonos bienaventurados como hijos del que creó todo este mundo para nosotros. Y los quiero dejar con lo último que debe producir en nosotros, ser llamados hijos de Dios. Cuando entendemos nuestra identidad, entendemos quién es nuestro Padre. Jesús dijo en Juan 8:13 al 14. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Los hijos de Dios tienen fe en su Padre, confían en Él porque lo conocen, no dudan sus palabras, no dudan sus propósitos. Los hijos de Dios entienden que aunque quizás la tormenta sea fuerte, que aunque quizás el proceso duela, como lo fue con David cuando perdió a su hijo, pero los hijos de Dios entienden que nuestro Padre tiene planes de bien, planes de paz, que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Los hijos de Dios entienden que su Padre tiene un plan y un propósito diseñado para cada uno de sus hijos individualmente. Los hijos de Dios tienen fe en su Padre y confían que aunque quizás no entiendan todo ahora, que su Padre los ama. Un hijo de Dios conoce que el Padre ya nos ha dado todo lo necesario para vivir en esta tierra. Un hijo de Dios entiende que nuestro Padre no tiene que responder toda oración que le pidamos. Un hijo de Dios tiene fe en su Padre, que aunque quizás las promesas de Dios nunca las veamos cumplirse en esta tierra, las veremos cumplirse en la eternidad. Y un hijo de Dios cree, confía, ama tanto a su Padre, que el día que la persecución llegue a nuestras vidas, nosotros no negaremos a nuestro Padre y aún si fuera necesario, daríamos la vida por Él, porque el Hijo sabe, como dijo Jesús, de dónde viene y a dónde va, porque un hijo sabe con todo su corazón que su destinación final es mucho mejor de lo que él se puede imaginar, porque su destinación final es morar por la eternidad con su Padre, donde todas las promesas que él nos dio se cumplirán. Y termino, hermanos, con Apocalipsis 21 y vamos todos juntos a Apocalipsis 21 del verso 1 al 7, porque amados, es tan hermoso. Aquí yo vi, el Señor me mostró como todas las bienaventuranzas aquí del 1 a la 9 se cumplen. Y quiero decirles también, amados, que son 9 bienaventuranzas, ¿no es cierto?
Y el número 10 representa orden divino y perfección de la voluntad de Dios. Y amados, como son 9 escalones, y yo pensaba, el último escalón será cuando entremos por completo al reino de los cielos, el número 10, qué hermoso. Y vamos todos juntos para terminar Apocalipsis 21 del verso 1 al 7, y les voy a nombrar las promesas aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto aquí nos habla de la herencia de la tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Todo esto aquí nos habla del reino de los cielos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto nos habla de ver a Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto nos habla de consolación. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos habla de la promesa de misericordia. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Esto nos habla de la promesa de ser saciados. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí vemos la promesa de ser reconocidos como hijos de Dios. Y en estos 7 versos vemos todas las promesas cumplirse. Y hermanos, el Padre hoy nos dice, ser mi hijo es más que solo un título, es un llamado que te lleva a la promesa. Y no es coincidencia, la pastora empezó leyendo Isaías, y mire lo que yo escribí. Isaías, al estar ante la gloria de nuestro Señor, respondió al llamado diciendo, heme aquí, Señor, mándame a mí. Esta semana, hermanos, hemos visto la gloria de Dios. Entonces yo los dejo con esta pregunta. ¿Cómo responderemos hoy al llamado de nuestro Padre? Amén y amén.